Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. Yo quisiera ir directamente a la palabra. Quisiera en Mateo 21, del 28 al 32. Mateo 21, del 28 al 32. El capítulo 21 de Mateo vale la pena escudriñarlo bien. Pero vamos con esta, que es una parábola, la parábola de los dos hijos. Y dice así la palabra del Señor, en el versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. El versículo 30 dice: Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. Pregunta Jesucristo: ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Padre Santo, Padre de la gloria, yo te doy las gracias, Padre, por estar en este lugar, Señor. Gracias por haberme guardado, Señor, en mis viajes, Señor. Yo le he trabajado bastante al hombre, Señor. Ahora te quiero trabajar a ti, Padre Santo, con esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tomes tú el control, Señor, que seas tú el que nos hables en esta mañana, Padre. Que sea la palabra, Señor, la que se siembre, tu palabra la que se siembre en este día, Señor. Danos, Padre, a cada uno una porción, Señor, de acuerdo a como tú quieres, Señor. Que sea una palabra fresca, Señor. Que sea como agua, Señor, para el sediento, Señor. Gracias te damos, Señor. Y te pido, Señor, que tú tomes el control de este lugar, Señor. Quita, Señor, todo obstáculo, Señor, todo aquello, Señor, que quiera interponerse, Padre, para que tu objetivo, Señor, tu voluntad se haga en la mañana de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues esta palabra la titulé Ve hoy, ¿no? Y quisiera que nos visualicemos el contexto donde Jesucristo expone esta parábola, ¿no? El capítulo 21 comienza con la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, ¿no? No sé si se recuerdan que Él manda a los discípulos a buscar un asna y entra a Jerusalén, ¿no? Y ahí el pueblo, la muchedumbre comienza a rodearlo y a recibirlo como realmente un rey, ¿no? Fue como una presentación pública de Jesucristo como rey, ¿no? Como rey. Y le decían: Hosana al hijo de David, bendito al que viene en nombre del Señor, ¿no? Esa misma gente que días después estaban diciendo y estaban pidiéndolo a Pilatos que lo crucificara, ¿no? Pero no solo eso, él llega al templo de Jerusalén y se recordarán que comienza a tumbar las mesas de los cambistas, que comienza a increpar y a derribar a los mercaderes que habían en el templo, ¿no?
Le decía, esto es casa de oración, esto no sé si se recuerdan de esto. Esto está en el capítulo, al principio del capítulo 21 de Mateo, el 12-17. Y entonces, claro, imagínate que llega el templo de Jerusalén, que viene siendo el sitio más sagrado del judaísmo en ese momento, y que lo es actualmente. Y llega ahí una persona que es aclamada por mucha gente, y de repente va a poner orden en ese sitio donde ya estaba establecido, que estaba la gente haciendo cambio, que estaba cambiando monedas de diferentes, venían gente de diferentes lugares y cambiaban allí, y venía la gente a comprar palomas, a comprar otros animales para sacrificarlos, y él rompe con todo y eso, y la muchedumbre lo sigue apoyando, lo sigue alzando, van viniendo los enfermos, van viniendo cojos, ciegos, y él comienza a sanar a cada uno de esas personas, ¿no? Lo que es el sumo sacerdote, los sacerdotes, los ancianos del templo estaban un poco escandalizados, ¿no? Bueno, ¿qué es esto, no? Llega una persona de afuera, comienza a hacer milagros, comienzan a alabarlo como un Dios, comienza a poner orden aquí, ¿no? Estaban como mosqueados, ¿no? Después él se va, ¿no? Y regresa, se va a Betania, y bueno, ahí pueden seguir leyendo en sus casas el capítulo completo, el capítulo 21, porque es muy interesante, hay varias parábolas muy, muy poderosas allí. Y cuando regresa otra vez al templo de Jerusalén, y comienza a enseñar. Imagínate tú, comienza a enseñar, y nadie lo ha nombrado ahí de la institución sacerdotal que había allí, nadie le había dicho nada, sino que él llega y comienza, la gente se comienza a acercarle, y él comienza a enseñarle, ¿no? Y entonces los sacerdotes, el sumo sacerdote y los ancianos comienzan a increparle a él, ¿no? Y comienzan a decirle, oye, ¿qué autoridad tienes tú para estar enseñando en este lugar, ¿no? ¿Quién te ha dado esa autoridad, no? Y él se le para y se les queda mirando, claro, enfrente de todo el mundo, y les dice, yo les voy a hacer una pregunta, y si ustedes me la responden, yo les voy a responder a ustedes, ¿no? Entonces él le dice, si creen que el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Se recordarán de Juan el Bautista. Antes en este tiempo, en ese momento, estuvo predicando, estuvo bautizando a la gente, predicándole a todo el mundo, y a todo el mundo le predicaba, ¿no? Entonces, claro, los sabios, los eruditos, los teólogos, los sumos sacerdotes, los ancianos que estaban allí, se quedan con esa pregunta. Es una pregunta complicada, porque ellos comienzan a pensar, y si yo les digo, si le decimos que es del cielo, entonces él nos va a decir, ¿y por qué no le creísteis? Porque no le creyeron. Y entonces, y si decimos que es de los hombres, Juan el Bautista es considerado un profeta. Entonces la gente aquí va a ir contra nosotros. Entonces la salida salomónica del sumo sacerdote y de los ancianos fue decirle que no lo sabían. Entonces Jesucristo les dijo, pues yo no les voy a responder a lo que me están preguntando, con qué autoridad, ¿no? Pero más sin embargo, él enfrente, imaginémonos esto en pleno templo, ¿no? Imaginémonos esto con toda la gente, el templo lleno, este hombre que días anteriores ha estado sanando a cojos, ha estado dándole vista a ciegos, y de repente él dice, pero yo les voy a hacer una parábola, y toda esta parábola que acabamos de leer, a mí me gustaría que la pusiéramos allí, todo el capítulo no, del Mateo 21 del 28 al 32. Y él les lee, o sea, él les dice esta parábola de los dos hijos, y se los está diciendo, se los está reflejando a las autoridades del templo, ¿no? Y fíjate que ellos fueron los que respondieron, ¿no?
Y aquí vemos algo, ¿no? Esto es como una parábola para desenmascarar a estas autoridades que estaban allí, porque se pudieron escabullir con la pregunta que le hizo Jesucristo, pero no quería que se fueran de rositas, por decirlo de una manera, ¿no? Y les lanza esta parábola, ¿no? Y es un llamado, ¿no? Si lo leemos bien, y vamos a volver a leerlo, dice: un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepintiéndose, fue, ¿no? Y acercándose al otro, le dijo la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Entonces le hace la pregunta al sumo sacerdote, a los ancianos, a los sacerdotes y a los eruditos allí del templo, ¿no? ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Es evidente, los sacerdotes respondieron: el primero, ¿no? Porque evidentemente el segundo dijo que sí, pero que no. Al final no hizo nada, ¿no? Y ahí vemos el llamado, ¿no? El llamado que hace el Señor de la viña. El Señor de la viña no es otro que nuestro Señor. Y la viña no es otra que su reino. Y definitivamente el Señor sigue haciendo ese llamado todo el tiempo, ¿no? Y no es un llamado obligatorio, no es un llamado, sino que sencillamente hay mucho trabajo. En la viña del Señor hay mucho, pero mucho trabajo. Y Él quiere que sus hijos vayan a trabajar en su viña, ¿no? Y no es una llamada que es para todos. Definitivamente esa llamada es urbi et orbe, es para todas las personas, para los que han creído, para los que no han creído. Y así como el primer hijo dice que no, con mucho desparpajo, o sea, muy cortante, muy tajante, ¿no? La palabra o la petición del Padre es una petición primero urgente, porque no dice cuando quieras, o dice el mes que viene ve a trabajar en mi viña, sino dice hoy. Y ese es el llamado que tenemos todos y cada uno de nosotros, no para dejarlo para después, sino es para hoy. Ve hoy, le dice, ¿no? Y quizás esta palabra no sea cómoda, no sea muy bonita, pero es una palabra que me tocó. La verdad que me tocó a mí primero, y por eso estoy aquí, la verdad. Y este primer hijo, con rebeldía, dice que no, pero dice que no quiero. Uno como padre hemos sentido, quizás desde pequeño algún niño le dice: no quiero. Y es clásico cómo se siente el padre, ¿no? Siente frustración, se siente molesto, pero este muchacho o este hombre definitivamente toma la decisión de arrepentirse, ¿no? Dice la palabra, pero después dice. Si la puedes poner el versículo el versículo 29, dijo: pero después. Detrás de un pero siempre hay un cambio de dirección, a veces positivo, como en este caso, a veces negativo, ¿no? En este caso, ese pero después vino arrepentimiento de la persona, ¿no? Y la gran diferencia entre ambos hijos es eso, ¿no? El arrepentimiento. Pero yo meditaba sobre esto y
y me preguntaba cuántas veces nosotros le hemos dicho a nuestro Padre, no quiero. ¿Cuántas veces le hemos dicho, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a ese culto, no quiero orar, no quiero leer la palabra, no voy a ayunar, no. Y también está en contraposición, ¿no?, a cuántas veces nosotros decimos sí. Cuando estamos en nuestros trabajos, decimos siguana, como dicen en África, al jefe, siguana, sí señor, lo que usted diga, sí voy, sí haré, sí quiero, ¿no? Pero igual al Señor, ¿cuántas veces le decimos no? Y es increíble que el poder y la autoridad con que Jesucristo habla y les dice al sumo sacerdote, a la autoridad máxima que existía en ese lugar, y le dice, de cierto os digo, o sea, con toda la veracidad, te digo, de que las prostitutas y los publicanos eran los que recogían el impuesto, que se sabían que eran corruptos, de que los publicanos y las prostitutas entrarán al reino de los cielos antes que vosotros. Y se lo estaba diciendo a las autoridades, al sumo sacerdote, se lo estaba diciendo, ¿no? Porque este llamado que hace el Señor cuando hay arrepentimiento genuino y un arrepentimiento que llama a la acción, porque a veces hay ese arrepentimiento que la gente se arrepiente pero no cambia. Estoy arrepentido, pero no tomas acción a cambiar por lo cual te arrepentiste, sino te arrepentiste de algo pero no lo vuelves a hacer o vuelves a caer en ello, ¿no? Y este hijo mayor, la verdad que yo pienso que si lo analizaba bien, si fuera realmente el padre el dueño de una viña, al final como hijo mayor iba a ser heredero. Al final esa viña no era solamente del padre, sino que era también de él, ¿no? Y no solo era de él, sino que él al ser el hijo mayor iba a ser el heredero principal de esa propiedad. Con lo cual el padre lo que estaba buscando era que el muchacho se involucrara con lo que iba a ser su herencia, se involucrara con lo que iba a ser realmente y le cogiera cariño a lo que realmente es su verdadero patrimonio y es nuestro verdadero patrimonio, ¿no? Y este es un llamado que este hijo en un momento determinado podemos asemejarlo evidentemente a todo lo que eran prostitutas y publicanos que mencionaba él, o puede ser cualquier persona que, como esta chica del teatro, que toma la decisión de que aunque no quería ir a la casa de Dios, aunque no quería servir a Dios, sino que estaba en las drogas, toma la decisión de decir, ya no más, me arrepiento, y cambia radicalmente, cambia 180 grados, ¿no? O de esa persona que igual comienza a decir, no voy a seguir llevando una doble vida, no voy a seguir con este vicio, o ese joven que de repente dice, voy a dejar todo aquello y me voy a guardar hasta el matrimonio, voy a afirmarme, voy a buscar santidad. Estos son respuestas de este hijo, en el cual toma en arrepentimiento, se arrepiente de lo que ha hecho y toma una nueva dirección. Y es un cambio de decisión, un cambio radical de decisión, ¿no? Cuando uno decide obedecer al Señor, las cosas cambian radicalmente, ¿no? Si tú te pones a pensar, es evidente que cuando Juan el Bautista, porque todo esto viene porque Jesucristo quiere resaltar que
que a Juan el Bautista no le hicieron caso, no se arrepintieron, ¿no? Y nos sirve como hoy, porque este llamado del Señor es un llamado para hoy, es una reflexión para el día de hoy. Y en ese momento Juan el Bautista le decía a las prostitutas, le decía a la gente pecadora, a los alcohólicos, en ese caso puedan ser publicanos, que eran gente que le robaba al pueblo directamente, y todo el pueblo lo sabía porque intermediaban recogiendo los impuestos para los romanos. Y en ese momento era evidente el pecado de estas personas, ¿no? Era evidente el pecado de las prostitutas, y era evidente que si se arrepentían era muy notorio, ¿no? Y los sumos sacerdotes y los grandes eruditos, ellos eran sin mancha, no tenían nada que arrepentirse. En comparación con todos estos pecadores, realmente era un abismo, no tenía nada que ver con ellos, ¿no? Y quisiera que pasáramos a Ezequiel 18, Ezequiel 18 del 21 al 24. Ezequiel 18 del 21 al 24, y dice la palabra: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. En el 24 dice: mas el justo se apartare de su justicia, y cometiera maldad, e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le será tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Nosotros tenemos que cuidar mucho, con temblor y temor, nuestra salvación, porque no porque nos sentemos varios días a la semana aquí, tenemos garantizado todo. Eso lo tenemos que tener claro. Quiero recordar Mateo 7:23, Mateo 7:23, que dice: y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso se lo decía el Señor a aquellos que decían: pero si yo eché demonios fuera, pero si yo prediqué tantas veces, pero si yo estuve sirviendo al Señor, pero si yo sané enfermos. Pero cayeron. Está muy claro en Mateo 21, el versículo 31 y 32, que los publicanos y las prostitutas eran realmente el primer hijo, ¿no? Lo tenemos todo claro, ¿verdad? Y el segundo hijo se lo estaba refiriendo a todo lo que eran las autoridades, ¿no? Y las autoridades vienen representando a ese cristiano que igual en un momento determinado viene a la iglesia, igual está sentado en este momento ahora aquí, pero realmente su corazón no está con el Señor. Le ha dicho al Señor: sí voy, papá, sí, cuenta conmigo, pero realmente no está haciendo la voluntad del Padre. Y a eso es que le estaba increpando el Señor. Y eso nos está increpando a nosotros, a todas esas personas que realmente en el fondo, pero muy en el fondo, igual no han creído. Y pareciera duro decirlo, pareciera increíble, quizás para algunos que lo tienen muy, muy claro, pero hay gente que realmente todavía no tiene temor de Dios. Y muy en el fondo no están yendo. El Señor los ha llamado, ellos lo han escuchado, pero realmente ellos han dicho: sí, sí, sí voy. Y vienen. Igual están sirviendo,
pero sirviendo con un corazón que el Señor no recibe, de una forma que quizás es para aparentar, que quizás está para escaquearse, vienen pero para que lo vean, pero a la hora de la verdad, en la parte profunda no se está cumpliendo, porque igual no estamos haciendo las cosas como el Señor quiere, no estamos trabajando esa viña, ¿no? Quizás es fácil criticar como criticaban estos sacerdotes, criticaban a los publicanos, criticaban a las rameras, a los alcohólicos, a las lesbianas, a los que están en esas caravanas de LGTBI. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que esas personas entren en arrepentimiento? Porque aquí hay dos respuestas de dos hijos, ¿no?, a un llamado de un padre. Y yo pienso que ninguna de las dos respuestas son las correctas de un hijo de Dios. Porque la respuesta es sí, papá, voy y voy. Es así. Y hay mucho trabajo. Y yo he estado, este tiempo que he estado fuera, he estado meditando mucho sobre cuestionándome muchas cosas, ¿no? Y muchas veces como iglesia tenemos una responsabilidad pero tan gigante, que no sé si estamos conscientes a plena conciencia, si estamos despiertos verdaderamente de cuál es nuestra responsabilidad para con cada uno de estos muchachos y muchachos, de estos hombres y mujeres y de estos adolescentes que igual se están perdiendo, y que el trabajo de buscar que ellos entren en el cielo es de nosotros. Es una carga muy fuerte y ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos concentramos muchísimo en actividades propias, en actividades nuestras, en fortalecernos nosotros, y eso está bien. Eso tiene que ser así. Pero tenemos que hacer la obra para el cual el Señor nos llamó. Y muchas veces le estamos diciendo al Señor, sí, Señor, iré, pero no estamos yendo, porque quizás no estamos haciendo el trabajo que el Señor quiere que hagamos. Y esto es lo que yo quiero poner esta mañana en todos nuestros corazones, que igual nosotros tenemos que hacer un poquito más, no solo por los que están aquí, sino también por los que están allí afuera, que realmente pueden ser de ese primer hijo. Todos y cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida éramos como ese primer hijo. No quiero. Y yo era uno que hasta que llegué a este país, yo no pisé una iglesia cristiana, y yo era el que decía no quiero, y le decía directamente a mi esposa, a mi suegra, le decía no quiero ir, no voy a ir. Pero llegó un día donde el Señor me tocó y vino ese pero después, y entré en arrepentimiento, y aquí estoy para la gloria de Dios, y aquí están la mayoría de nosotros, o todos, para la gloria de Dios, porque en un momento determinado dijimos pero después nos arrepentimos y dijimos voy a trabajar en esa viña, voy a trabajar en esa viña del Señor. Pero esa viña del Señor no solamente es estas cuatro paredes. La viña del Señor está afuera, está a lo largo de toda la gente que nos rodea, que en un momento determinado. Yo me preguntaba, montado en un avión, que uno después de que está 12 horas en un avión, uno se pregunta muchas cosas. Y yo decía, ¿cuánta gente de aquí realmente conoce a Dios, no? ¿Cuánta gente de un aparato de esos que igual, no sé, como 300, 400 personas allí sentadas, una al lado de la otra, y la verdad que, ¿cuánto es el 2%, el 10%? Y todos los demás.
Y este segundo hijo, pues es ese hijo que sencillamente se compromete con el pastor, se compromete con la iglesia, se compromete con Dios, se compromete con su ministerio, y la verdad que no va, que no cumple. Que ese sí es peor, ¿no? Porque los dos ejemplos, las dos respuestas a ese llamado de Dios no son la correcta. La correcta, como dije antes, es que su sí sea sí. Quisiera leer en Mateo 5:37. Me gusta la nueva versión internacional, que es más clara, que dice: cuando usted diga sí, que sea realmente sí, y cuando diga no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Muchas veces no somos firmes con nuestras decisiones, muchas veces decimos sí, pero no cumplimos. Decimos que vamos a cualquier cosa, vamos a ir a un evento, vamos a comprometernos con un trabajo, y al final no lo hacemos. Sabemos el resultado en el trabajo secular si uno no hace lo que el jefe dice. Si uno no hace lo que el jefe dice, a la primera será una bronca, a la segunda otra, después te levantará un expediente y después te vas a la calle y se acabó, se acabó. Aquí la calle es muy dura. En la viña del Señor, irse a la calle es lo peor que le pueda pasar a una persona, ¿no? Y este segundo hijo es eso, ¿no? O sea, gente que de repente se compromete con la palabra, se compromete con las cosas que tiene que hacer, pero igual no termina de bautizarse, igual no diezma, porque bueno, porque digo que sí, pero no, porque no se ha convertido todavía en mi bolsillo, y todavía no da ese dinero que no es que el Señor se lo está pidiendo, sino que ya es un mandato, es una ley, y no ofrenda, que es la bendición que uno puede tener de forma personal, es que usted ofrende de corazón, ofrende a la iglesia, ofrende al hermano, ofrende al que tiene realmente una necesidad, dele. Y muchas veces no estoy hablando solamente de dinero, sino estoy hablando de apoyo, estoy hablando de poner la oreja, de dar un abrazo, de decirle qué te pasa, de acercarse y muchas veces interesarse por la vida de esa persona, porque no había venido, porque estás más delgado, porque estás más gordo, ¿sabes? Pero el Señor realmente no hace acepción de personas, ¿no? Este es un llamado que así Juan el Bautista se lo estaba haciendo a todo el mundo, y los que se acercaban a él, curiosamente, eran prostitutas, eran pecadores, eran publicanos, eran recaudadores de impuestos, era gente de la peor calaña, ¿no? Y los sumos sacerdotes no tenían cómo compararse, o sea, ellos sentían que decía, yo ir a arrepentimiento, pero si yo soy santo, comparado con toda esta gente, comparado con todas estas personas que son tan pecadoras. Y realmente la salvación es algo que se asemeja como esa imagen que muchos hemos visto en algún telediario, ¿no? Esa persona en un edificio en llamas, igual en un departamento, en un piso bien elevado. Hay una persona que ha salido, no ha podido salir por la puerta, no ha podido salir del incendio, pero al final sale al balcón, sale a la terraza, y ya las llamas le están llegando a él, y está a punto de quemarse, y ya se sale de la barandilla, está al vacío,
y sigue las llamas y al final se queda colgado con una mano, a punto de quemarse, pero no sabe qué hacer. Y mucha de la gente allá afuera está así, está colgado de una mano. Igual lo que no saben, porque nosotros mismos no se lo hemos predicado, que no tienen que hacer nada, no tienen que ejercer nada, sino tienen que soltarse, porque abajo está su Señor, que los va a rescatar. Amén. Y eso no es un esfuerzo, es solamente confianza, una confianza sencilla, una confianza sólida, una confianza sincera, una confianza de corazón. Es confiar plenamente que el Señor está ahí, que el Señor está ahí para atajarnos. En cualquier momento el Señor está ahí para atajarnos. Y la gracia del Señor es algo instantáneo. Usted no tiene que pagar nada, usted no tiene que hacer nada para merecerlo. No podemos nunca, ni que trabajáramos 1.000 millones de años para pagarlo, ni todo el dinero del mundo pudiera pagar esa gracia que el Señor nos ha dado, ¿no? Y no es que el Señor con esa gente va a olvidar todos los pecados, toda la vida pecaminosa. Si hay arrepentimiento genuino, eso va al fondo del mar. Si hay un cambio de voluntad, si hay un cambio de dirección, eso se acabó, esa vida se acabó. Y todo pecador es un candidato a ese arrepentimiento. Toda persona que está allá afuera es un candidato a ser ese hijo mayor de ese viñador. Toda esa persona que está allá afuera, que igual está en una marcha de esas de gays y lesbianas, es el candidato a entrar posiblemente, primero, como decía Jesucristo, al reino de los cielos, que algunos otros, que igual son muy eruditos, muy teólogos, pero que en el fondo de su corazón no han cambiado. En el fondo de su corazón siguen siendo lo mismo. En el fondo de su corazón sencillamente no tienen temor de Dios. Porque hay que no tenerle temor de Dios para decirle al Padre a la cara, decirle voy a ir y no ir. Eso es no tener temor de Dios. Eso es no tener temor del Padre. Amén. Lo veo, yo creo que esta palabra no gusta. Y la pregunta que Jesucristo hacía en el versículo 31, si quieres poner el versículo 31, por favor. Y dice, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Esa es una autorreflexión que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Porque Jesucristo se lo estaba preguntando a los sumos sacerdotes, se lo estaba preguntando a gente de la iglesia, a gente que tenía un estatus espiritual, poderoso. Gente en teoría sin tacha, gente en teoría sin ningún vicio oculto, pero que él sabía que sus corazones no eran limpios. Él sabía que eran ese segundo hijo, que eso es lo peor que puede ser de los dos hijos. El primero se arrepintió, es ese primero que no conocía al Señor y de repente el Señor lo toca y se arrepiente. Y dice, yo no le debía haber hablado así a mi padre. Yo creo que como un poco para ir concluyendo, como conclusión,
yo creo que haríamos bien primero en no tomar ejemplo de ninguno de los dos hijos, ¿no? Sino sencillamente en hacer la voluntad del Señor sin tapujos. Muchas veces nos cuesta hacer algo en lo que no nos sentimos cómodos. Yo no me siento cómodo evangelizando en la calle, no me siento cómodo, pero sé que mi Señor quiere que yo lo haga. El Señor quiere que nosotros lo hagamos. Y sé que eso es una de las cosas que más nos cuesta. El Señor quiere que lo hagamos, que vayamos afuera por esos hijos mayores que están ahí perdidos. Eso es lo que Él quiere, y eso es lo que yo quiero que nosotros reflexionemos en esos dos sentidos. Por ese primer hijo, ¿qué es lo que nosotros estamos dejando de hacer para llegar a esos primeros hijos? Y de ese segundo hijo, si acaso existiera alguno de nosotros, ¿qué cosa nos ha mandado el Señor a cada uno de los que estamos aquí? A cada uno de esos hijos del viñador, ¿qué nos ha mandado? ¿Qué le hemos dicho que sí haríamos, que sí iríamos y no estamos haciendo? Esa es una reflexión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Dice que las palabras mueven, los hechos arrastran, ¿no? Es la voluntad más que la palabra, ¿no? Voluntad y obediencia. Voluntad y obediencia. Fe y acción. Fe y acción. Me hubiera gustado que estuvieran aquí los chicos de ayer, porque seguro que sacan unas rimas de eso. Fe y acción. Voluntad y obediencia. Y quiero terminar con una historia, porque los veo todos muy serios. Yo no sé si la palabra no ha sido de reflexión, pero yo creo que es un momento de reflexión. Aquí Carlos se paró fue el último domingo que escuché a alguien aquí predicar una palabra poderosa, y él decía que él no se sentía cómodo con esa palabra, que no sabía, que no era normal para él, y se paró. Y muchas veces nos tenemos que parar aquí con cosas donde no nos sentimos cómodos, pero hay que decirlo porque el Señor te insta a que tú des la palabra, ¿no? Y la palabra es un mensaje, y yo solamente soy un mensajero. Amén. Y quiero leer esto porque me gustó muchísimo cuando lo leí, y es para reflexionar, y con esto quiero terminar. Y dice así, ¿no? Es una historia que un joven, escuchen bien porque es bonito, un joven soñó que entraba en un supermercado recién inaugurado, y para su sorpresa descubrió que Jesucristo se encontraba atrás del mostrador. ¿Se imaginan, no? Y él le preguntó, el chico le pregunta, ¿qué vendes aquí? Y Jesucristo le responde, todo lo que tu corazón desee. Wow. Sin atreverse a creer lo que estaba oyendo, el joven emocionado se decidió a pedir lo mejor que un ser humano podría desear. Y el chico dice, quiero tener amor, felicidad, sabiduría, paz de espíritu, ausencia de todo temor, dijo el joven. Deseo que en el mundo se acaben las guerras, el terrorismo, el narcotráfico, las injusticias sociales, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. Cuando el joven terminó de hablar, Jesucristo le dijo, amigo, creo que no me has entendido. Aquí no vendemos frutos, solamente vendemos semillas. Convierte en frutos las semillas que hay en ti. Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo, que ya en nosotros ha sembrado esas semillas. No es tiempo, como dice nuestro pastor, para estar preparado. Para prepararse. Es tiempo para estar preparado. Esas semillas
ya está en nosotros. Usted y yo ya estamos equipados. Ya el Señor nos ha equipado. Es cuestión que esas semillas nosotros las sembremos donde tenemos que sembrarlas para darle el fruto y llenar el cielo, como dice el Señor. Amén.